Si tienes una tarjeta de crédito, ¿ya te llegó el correo comunicándote el cambio en el cobro del seguro de desgravamen? Si no, aquí te lo cuento. Comencemos. Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Cuya y como contexto, en el mes de marzo se promulgó una ley, la 31143, que es la ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, o simplemente ley contra la usura bancaria o financiera. La idea de este video no es cubrir a detalle esta ley, sino que entiendas que todo lo que viene después, bueno, sí, se origina por esta ley, y lo que dicta como en principio es que se ponen topes a las tasas de interés de diversos tipos de préstamos. Esto porque a raíz de la pandemia, pues a la gente le fue imposible pagar y muchos préstamos, como sabrán, tenían unas tasas pero ya increíblemente altas. Asimismo, se retiran algunas otras comisiones de otros productos, pero en resumen es lo que te acabo de decir. Un detalle importante es que esta ley no modifica directamente el cálculo del seguro de desgravamen. Sin embargo, las entidades financieras, al reconfigurar sus productos para adaptar a la ley, han decidido sí modificar este cálculo. Pero, ¿qué cosa era el seguro de desgravamen? Es un seguro que cubre en tu fallecimiento aquella deuda que pudieras tener con alguna entidad financiera. Ahora, notar que es un seguro por cada préstamo o deuda que pudieras tener. Esto justamente va a evitar que puedas pasarle pues esa deuda a tus familiares y seres queridos. Ahora, este seguro va a aplicar a diferentes tipos de préstamos, préstamos hipotecarios, préstamos de consumo, y también va a aplicar a las tarjetas de crédito. Porque finalmente, al usar una tarjeta de crédito, lo que estás haciendo es sacar un mini préstamo con el banco de manera inmediata. Ahora sí, vayamos a entender cómo se cobraba anteriormente. Y para esto hay que recurrir a algunos conceptos claves. Primero tenemos el concepto de fecha de facturación. Y esta es básicamente la fecha a partir de la cual, si tú tenías consumos en la tarjeta de crédito que no pagaste, pues van a comenzar a ser considerados como deuda. Asimismo, si tú tienes estos consumos, ¿no?, que no pagaste y pasas la fecha de facturación, ya te toca pagar desgravamen. También tenemos la fecha de vencimiento. Esta es la fecha en la cual esta deuda, si no la cubriste, recién va a comenzar a generar interés. Otra cosa era que el monto de desgravamen era fijo. Entonces, independientemente que tú pues pasaras la fecha de facturación con un consumo de 1000 soles o 10.000 soles, el monto iba a ser fijo y rondaba entre los 5 a 9 soles. Y por último, y quizás lo más, no sé, llamémoslo importante, es que tenías la chance de no pagar desgravamen. Es decir, si tú llegabas a la fecha de facturación con tu línea de crédito intacta, es decir, cancelabas todos tus consumos y finalmente no tenías ningún consumo pendiente, pues no tenías deuda, y al no tener deuda, pues no pagabas desgravamen. De hecho, hemos hecho unos ejemplos para que justamente esto se pueda evidenciar, porque siempre hay dudas con este tema, y vamos a ir uno por uno. Te lo voy a poner en la pantalla. Este es el escenario 1, lo vamos a dejar ahí para que lo revises. Y básicamente aquí se están dando dos compras en el mes, y dos compras pequeñas. Una de 150 y otra de 150 soles, ¿ok? Esto significa que al final del periodo de todo el mes tienes un consumo de 300 soles, y si pasas pues la fecha de facturación como en el ejemplo, estarás con deuda y pagarás desgravamen. En este caso hemos asumido 7 soles. Ahora veamos un segundo escenario, en el cual también hay estas dos compras, pero ahora son montos mucho más grandes. De hecho, 5.000 soles la primera compra y 3.000 soles la siguiente compra. Por lo cual, todo tu consumo en la tarjeta es de 8.000 soles al final del mes. En este caso, también pasa la fecha de facturación sin haber pues cancelado estos consumos y pagarás desgravamen. Pero también será 7 soles. Fíjense que no varía incluso aunque la cantidad de consumo era más alta. Y ahora nos vamos al tercer escenario, y en este caso pues igual que el segundo escenario tienes estos consumos grandes en estas dos fechas, pero si antes de la fecha de facturación pagas toda tu tarjeta, todito los consumos, y la dejas en cero, o sea, toda tu línea de crédito sin consumir, y así llegas a la fecha de facturación. En este caso no vas a pagar desgravamen. Ahora sí, veamos qué cosa ha cambiado entonces. Lo primero es que el desgravamen dejó de ser fijo y ahora pasa a ser porcentual, ¿ok? Y también cambia la forma del cálculo. Esto se podría enunciar de la siguiente forma: se cobrará un porcentaje de desgravamen sobre tu promedio diario de deuda solo hasta cierto tope máximo.
Ahora vamos a entender esto a mucho más detalle porque suena confuso al comienzo. El primer gran cambio es que ahora vamos a hablar de deuda más que de consumos. En el escenario anterior o antes hablábamos que es que había consumos y recién cuando pasabas la fecha de facturación se le iba a llamar deuda. Ahora no, ahora se le va a llamar deuda desde el primer día que tienes ese consumo. Y de hecho cada consumo que hagas va a seguir comenzando a llamarse deuda, ¿ok? Esto va a ser importante para lo que viene. Nótese que si bien se le va a llamar deuda, eso no significa que va a comenzar a generar intereses del día 1. No, eso se sigue respetando y recién después de la fecha de vencimiento se comenzaría a generar intereses. Ahora hablemos del promedio diario de deuda. Y para esto agarremos una simplificación. Agarremos una semana, que es de hecho la imagen que te pongo a continuación. Y en esta semana haces 3 consumos con tu tarjeta. Uno de 25 soles, otro de 50 y otro de 50 al final. Ahí vas a poder ver que pues consumos, lo que tú gastas es 25, 50, 50, siendo un total de 125. Pero finalmente lo que vas a tener como deuda diaria, vas a ver que pues comienza a ser 25, ese 25 se mantiene y una vez que haces el consumo de 50, pues eso crece y se vuelve 75. Y eso se va a seguir manteniendo así hasta que suba al final. Entonces, ese es el comportamiento que tienes que entender. Una vez que tengamos esto, pues si nosotros sumamos todas estas deudas diarias, tendríamos un total de 350 y como son 7 días, va a dar un total de 50 soles como deuda diaria promedio. Si te queda alguna confusión o algo, mira bien la gráfica, mira bien el cuadro y con eso entenderás bien el concepto. Listo, ahora sí entremos al cálculo del desgravamen. Entonces, una vez que tienes el cálculo de la deuda diaria promedio, esto se multiplicará por el porcentaje de desgravamen y eso será lo que pagarás. Y si este monto pues resulta ser muy alto y se pasa el tope, solo pagarás el tope. Nuevamente, ejemplifiquémoslo. Vamos con el escenario 1, que de hecho es el mismo escenario que hemos visto en el ejemplo anterior de cómo se calculaba antes. Fíjense igual, tienen los consumos de 150 soles y 150 soles, un total consumido en el mes de 300. Pero fíjate que ahora te estoy agregando un cuadrito abajo, donde justamente puedes ver cómo se construye la deuda diaria. En este ejemplo vas a ver que la suma de toda esa deuda diaria es como 4.800 soles. Y si lo divides entre 30 días, te va a dar pues 160 soles de deuda diaria promedio. Si agarramos un desgravamen de ejemplo, que de hecho es el del BCP de 0.165%, y lo multiplicamos a estos 160, te va a salir un desgravamen de 30 centavos, un monto muy pequeño. Ahora vamos al escenario 2, que es similar al que vimos minutos atrás. En este caso pues el consumo crece, este consumo de 5.000 soles y de 3.000 soles más adelante, lo que hace que tengas al final del mes un consumo de 8.000 soles. No he puesto la tablita porque finalmente es similar como es la lógica. Y fíjate que en este caso la suma de todas las deudas diarias es como 138.000 soles. Y si eso lo divides entre 30 te va a dar 4.600. Y si ese 4.600 que viene a ser tu deuda diaria promedio la multiplicas por el desgravamen, te va a salir 7 soles 60. Y nótese que en este caso sí salió más alto que en el ejemplo anterior, ¿no?, que vimos al inicio, que el desgravamen era solo 7 soles. Y ahora vamos al tercer escenario, que yo vería que es el más desafortunado con este cambio. Y es que en este caso sí tienes el mismo caso de los consumos grandes, pero en este caso sí vas a pagar tu deuda antes de la fecha de facturación. De hecho, ahí te estoy poniendo otra vez la tablita para que veas cuándo se paga. Fíjate que una vez tú pagas toda la deuda de tu tarjeta, pues pasa a cero tu deuda diaria, ¿no? Y llegas a la fecha de facturación en cero. Sin embargo, pues igual tuviste deuda días previos. Entonces, la nueva suma total de las deudas diarias va a salir como 78.000 soles. Lo dividimos entre 30, sale 2.467. Independiente del monto, el cálculo final del desgravamen te va a dar 4 soles 10. Lo importante aquí es que fíjate que inclusive pagando antes de la fecha de facturación y llegando en cero, igual vas a pagar desgravamen. Y esto es algo que no pasaba antes. Entonces, como resumen, si ahora tú consumes poco de la tarjeta, sí, es posible que te convenga el cambio porque vas a acabar pagando mucho menos desgravamen. Si es que tú haces consumos grandes en el mes, sí puede ser que te afecte porque ahora vas a pagar un poco más de desgravamen. Pero sobre todo es que ahora vamos a pagar desgravamen prácticamente siempre. Porque la única manera que tú no pagues desgravamen sería que no tengas deuda diaria. Eso quiere decir que cada día que tú consumes, ahí mismo ese día parchas tu consumo. Y eso pues es
muy complejo, muy difícil o puedes no tener la liquidez para poder hacerlo. Entonces prácticamente siempre vamos a estar pagando desgravamen. Si hasta aquí te está gustando el video, como siempre, dale like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y ayúdanos compartiéndolo a más gente porque de hecho este tema es bien complejo y ha generado mucha confusión. Asimismo nos puedes encontrar como siempre en bolsillosllenos.p, nuestra web y nuestras redes sociales como Bolsillos Llenos. Y ahora, ¿qué bancos o entidades han cambiado esta modalidad? A la fecha que estaba redactando el artículo y que bueno, grabando este video, había 4 instituciones que ya habían comunicado el cambio. El Banco Continental, el BCP, el Banco Falabella y Scotiabank. Y aquí te estoy dejando una tabla justamente comparativa de cómo se ve este cambio. Ahora, no sería de esperarnos que en las próximas semanas el resto de instituciones también se migren a esta modalidad o algo muy similar. Y ahora todos se preguntarán, ¿qué cosa puedo hacer para pagar menos desgravamen y que no me afecte este cambio? Hay 3 cosas que yo te puedo recomendar. La primera es, si vas a hacer una compra grande, págala cuanto antes. Porque como ya viste en los ejemplos 2 y 3, y puedes volver a revisar el video, una vez que tú haces esa compra grande, tu deuda diaria se va a disparar y se va a mantener hacia los siguientes días. Y esto va a hacer que tu promedio diario se infle y pagues más desgravamen. Lo otro, el segundo consejo, es que pagues tu tarjeta más frecuente. Esto es cada, 3 días, cada semana, pero trata de ir pagando tu tarjeta constantemente. Esto va a hacer que tu deuda diaria pues vaya bajando mucho, lo cual hace que tu promedio va a ser poquito y acabes pagando también menos desgravamen. Y por último, sí, revisa bien cuál es el cambio que te toca, o sea, qué porcentaje vas a tener desgravamen, cuál va a ser tu tope máximo, porque no queremos que tengamos ninguna sorpresa. Guerra avisada no mata gente, señores, entonces ya saben a qué se estarían enfrentando. Este video definitivamente salió un poco más largo de lo normal, pero el tema era muy complejo. Espero que se hayan quedado hasta esta parte y que los hayamos ayudado a entenderlo. Esto es todo por este video y nos vemos hasta la próxima oportunidad.